El momento de la exposición de la palabra de Dios. Gracias a Dios por esta lluvia que, pues, aunque nos sorprendió a más de uno, pues bueno, ha cumplido su función de bendición. Y bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el siguiente pasaje que le voy a decir a continuación, Hechos 19, versículo 26. Hechos 19, versículo 26. Lo vamos a leer todos juntos, fuerte, a una sola voz. Y luego ya vamos a ahondar por la gracia de Dios en profundidad en lo que Dios nos quiere decir en esta mañana. Gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios por este día. Muy bien, Hechos 19, 26 dice de la siguiente manera, todos juntos. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Amén. Vamos a orar para que el Espíritu Santo tome control de este momento. Señor, te damos gracias en este momento, Señor, de la exposición de tu palabra, que sea tu Santo Espíritu quien nos enseñe, quien nos recuerde, quien nos guíe hacia toda verdad, hacia toda plenitud en Cristo Jesús. Señor, te rogamos que tu palabra engendre semilla fructífera en los corazones de las personas que están aquí, Señor, y de las personas también, Señor, que lleguen a escuchar este mensaje por medios electrónicos. Bendice, Señor, a las personas que no pudieron venir el día de hoy, Señor, y permite, Señor, que la próxima ocasión sean quitados todos los obstáculos, Señor, para que ellos estén presentes aquí, Señor. Gracias te damos, Señor, todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, fíjense que, pues ya no pocas veces creo, ¿verdad? Hemos hablado sobre el pecado. ¿Cómo podemos definir el pecado? En la raíz original griega viene de una palabra que se llama amartia, que significa algo así como errar en el blanco o ir por otro camino. O sea que cuando estamos pecando, estamos yendo por otro camino. Un camino que no es el que Dios quiere, ¿verdad? Es un camino distinto a la voluntad de Dios, y en eso consiste la falta, la violación a la voluntad de Dios, a un mandato expreso de Dios. Sabemos que tenemos que hacer cambios cuando hay pecado en nuestra vida, o al menos lo tenemos ahí pendiente, ¿verdad? Para que en un momento no muy lejano podamos ya tomar cartas en el asunto sobre algo. Pero hay ocasiones en las que a veces no somos conscientes o no queremos ser conscientes de que hay pecado en nuestra vida y estamos siendo guiados por ese pecado, errando en el blanco y yéndonos por otro camino, pero sin darnos cuenta, hasta que viene la luz del Evangelio, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos ilumina y nos despierta, pero a veces no somos conscientes de esa situación. Y ahorita leímos un pasaje que alguien puede decir, pues ¿qué tiene que ver, verdad, con esto que se está hablando? Y es algo muy interesante. Son muchos versículos, está largo el pasaje, pero lo voy a tratar de resumir. El pasaje que leímos nos habla de un alboroto que se ocurrió en la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso era una ciudad de cultura griega de aquel entonces, era famoso por su culto idolátrico a una diosa, que esta diosa se llamaba Diana, entre los romanos, o Artemisa, entre los griegos, un culto completamente pecaminoso.
Y el motivo del alboroto en esta ciudad fue el efecto de la predicación del Evangelio de Cristo en esa ciudad. El motivo fue la predicación del Dios verdadero y de su Salvador, lo que provocó esto que acabamos de leer hace unos momentos en este pasaje. Y había un hombre en esa ciudad, dice la Escritura, llamado Demetrio. Y este Demetrio no estaba dispuesto a que por la predicación de Pablo se perdiera el culto idolátrico, ¿verdad?, pecaminoso de la diosa Diana. Y Demetrio se piensa que era una especie de líder del gremio de los plateros, de los que manejan la plata, ¿verdad?, en la ciudad de Éfeso. Y Demetrio era una especie de líder sindical. Yo creo que en algún punto hemos visto en la tele, ¿verdad?, o en carne propia, cómo es el perfil de un líder sindical, ¿verdad? Alguien que arenga, ¿verdad?, y hace trifulcas y hace alborotos. Bueno, algo así más o menos era Demetrio. Y Demetrio va a encabezar un alboroto en esta ciudad por causa de Pablo. Por eso decía el versículo que leímos ahorita, este Pablo, así de forma despectiva. Vamos a revisar ahí mismo en Hechos 19, 23 y 24, un poquito de más contexto de lo que está pasando en ese alboroto. Y dice así la palabra de Dios: por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino, es decir, del Evangelio, ¿verdad? Porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices. Ahí está, ¿verdad? Cierto hombre platero llamado Demetrio labraba templecillos de Diana con la plata y era parte del negocio que se producía en la ciudad de Éfeso. Es decir, detrás del culto idolátrico de esta diosa Diana había una industria de fabricantes de templecitos y de estatuillas que reportaban grandes ganancias a este gremio de plateros cuyo líder era Demetrio. Y por lo tanto la predicación de Pablo de que hay un solo Dios verdadero, hay un solo Salvador, resultaba amenazante para este hombre Demetrio. Entonces Demetrio organizó un levantamiento contra la predicación de Pablo. Organizó una arenga. ¿Qué es una arenga? Una arenga es así, vengan todos a alborotar. Lo que diríamos en lenguaje coloquial, hacer polvareda. Vénganse, estamos aquí está pasando algo, tenemos que evitarlo nosotros. Es una arenga. Entonces, esta arenga era una queja directa a la predicación de Pablo. Era una queja directa al Evangelio de Cristo, porque era contraria a la idolatría pecaminosa que les generaba a ese gremio y a esa ciudad grandes beneficios económicos, y no nada más económicos, sino de estatus sociales, incluso pseudo espirituales, porque había toda una potestad espiritual ahí que estaba tomando esa ciudad y no iba a ceder el control tan fácilmente. Entonces, los miembros de este gremio, a raíz de la arenga de Demetrio, pues reaccionan con violencia. Reaccionan con violencia que se extiende, dice la Escritura, a lo largo de la ciudad. Y dice un pasaje de ahí mismo, Hechos 19, 29, todavía no lo ven, que arrastraron a Gayo y a Aristarco, compañeros de viaje de Pablo. ¿Sí? O sea, la violencia llegó a tal punto, la arenga llegó a tal punto, que estos dos compañeros de viaje de Pablo los agarraron y los arrastraron y probablemente los golpearon y no la pasaron bien. Tan grave se puso la circunstancia que le dijeron a Pablo que se resguardara. No salgas, porque Pablo quería ir ahí a controlar las turbas y le dijeron, no salgas, espérate. Y dice la Escritura que el alboroto duró alrededor
de 2 horas. 2 horas grite y grite, 2 horas ahí de desorden, 2 horas de violencia, 2 horas de enojo, todo por este hombre llamado Demetrio, que era líder del gremio de los plateros, que no quería perder sus privilegios o sus beneficios por el culto pecaminoso de esa diosa llamada Diana. Ese es más o menos el contexto. ¿Sí? ¿Y qué podemos aprender de este contexto social histórico para nuestra vida? Pues podemos aprender que muchas veces podemos estar en una situación incorrecta delante de Dios y no darnos cuenta, para empezar. Como estos plateros, que vivían su vida antes de que llegara Pablo. Es normal, estoy dedicando un negocio honesto, no le hago daño a nadie, le doy alimento a mi familia, y estoy aquí en estos templos, ¿verdad?, haciendo estatuitas, ¿verdad?, etcétera. Entonces hay veces que vivimos en una situación de pecado, pero no somos conscientes de ello. Nuestros pecados, nuestras equivocaciones, nuestros caminos equivocados se vuelven parte de nuestras costumbres. Las asimilamos como parte de nuestra rutina y lo vemos como normal. Incluso hacemos de nuestros pecados parte de nuestra personalidad, poniéndole un nombre menos feo, como por ejemplo decir defecto en lugar de pecado. Y así la gente, así está. Es que así soy, es que son defectos míos. O alguien puede decir, es que mi defecto es ser muy mujeriego, ¿verdad? Mi defecto principal es ser bien chismoso. Pues no son defectos, ¿verdad? Son pecados. Defecto es ser distraído, defecto es no ser fluido en el habla, ¿verdad? Esos son defectos reales. Pero esos son pecados. ¿Sí? Y hay que decirles por su nombre. Y lo peor de todo es que creamos un sistema de ese modo de vida y lo normalizamos, se hace costumbre, se hace ley y se hace normal y se asimila, y luego todavía de ahí obtenemos beneficios concretos. Vamos ahí mismo a Hechos 19:25, acompáñenme y veamos ahí una característica curiosa de estos plateros que estaban en pecado, ¿verdad? Obviamente. Dice, reunió a estos, o sea, Demetrio, a estos del gremio, junto con los obreros de oficios semejantes, y dijo, compañeros, ahí está la arenga, ¿verdad? Sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio. El pecado le daba beneficios concretos a estas personas. A veces el pecado provoca un sufrimiento grave y es muy palpable. Pero a veces está bastante bien escondido en nuestra personalidad, de tal manera que hasta nos beneficiamos de un hecho concreto y no somos capaces de darnos cuenta que estamos mal delante de Dios y lo vemos como normal. Y aparte obtenemos algún beneficio. Beneficios como en este caso eran económicos para estos plateros, pero así puede haber de todo tipo. Beneficios sexuales. El pecado a veces da beneficios sexuales, beneficios sociales, de fama, de popularidad. ¿Quién se quiere deshacer de eso? Da beneficios de tener muchas amistades, mucha aceptación, mucha tranquilidad, autosatisfacción, hasta beneficios políticos.
una prosperidad falsa. Y esos pecados son como estos plateros que decíamos aquí, que dice, sabéis que nuestra prosperidad depende de este comercio. Alguien puede decir, mi tranquilidad depende de esta situación de la cual no me puedo deshacer y no puedo quitar. Mi economía depende de que yo siga de esta manera y ni modo. Mi autosatisfacción, mi aceptación por los demás, mi fama depende de que yo siga en un modo de conducta que me va a redituar ese beneficio. Y entonces paso la vida de una forma que me siento a gusto con mi manera de vida, las decisiones que he tomado, que me retribuyen algún beneficio y que por lo tanto entonces no quiero ser consciente de esa realidad que a Dios no le agrada y por lo tanto pues seguir la vida así. Así querían vivir estos plateros. Así quería vivir Demetrio. Que nadie les abriera los ojos sobre que estaban errando en el camino, sobre que el hecho de que iban directo al infierno, porque preferían o se sentían muy cómodos con el beneficio económico y la tranquilidad que derivaba de la economía por causa de su oficio. ¿Cómo voy a perder esto? Entonces, finalmente, podemos llegar a sentirnos con mucho placer y satisfacción en una situación obtenida. Podemos decir frases como, me siento bien y tranquilo, estoy tranquilo, ¿cuál es la bronca? ¿Cuál es el problema? Así estoy bien. O lo que hago, o decir, lo que hago es bueno, le doy de comer a la gente. Alguien que tiene uno de estos lugares de prostitución, le doy de comer a familias, doy empleo. ¿Cuál es el problema? O me he esforzado mucho para estar donde estoy. No voy a perder esta posición, no voy a perder a esta persona, no voy a perder esta amistad, no voy a perder este empleo. O pues este predicador o este cristiano viene a decirme que lo que hago está mal. Pero pues ¿cómo? ¿Quién es él para juzgar? Como esta frase del versículo que leíamos al principio cuando iniciamos la predicación. Pablo ha persuadido que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Traspólenlo. Este predicador viene a decirme que lo que yo hago está mal. Hechos 19, 28, ahí mismo, vean cuál fue la reacción extrema de los plateros ante esta circunstancia. Dice, cuando oyeron esto, dice, ¿se llenaron de qué? De ira. Y gritaban diciendo, grande es Diana de los Efesios. No solamente no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo, no solamente no voy a renunciar, no solamente me voy a apartar, sino que todavía voy a defender y me voy a gozar en lo que hago. Y estos gritaban, grande es Diana de los Efesios, y nadie va a venir a quitarnos esta costumbre que está fuera de la voluntad de Dios. Y yo me quiero quedar así. Y yo quiero ser así, porque me reporta beneficios, porque me reporta ganancias, porque me hace sentir bien, porque yo no le veo nada de malo. Y esto es finalmente una resistencia completa al Evangelio que evidencia nuestra maldad. Y hay mucha sutileza. Muchas veces somos egoístas, somos indiferentes.
Queremos tener nosotros la primacía. Queremos hacer lo que nosotros queremos sin costos en nuestra vida. Y utilizamos sin querer muchas veces, aunque muchas veces bastante consciente, todo tipo de mecanismos de defensa mentales para que el Evangelio no penetre totalmente en nuestro corazón. Oye, pero no estás bien en esta situación, en este trabajo donde estás o en esta relación. No es cierto. Es que estás haciendo esto y por lo tanto estás mal delante de Dios. No, yo no soy así. Negación, ¿verdad? Mecanismo de defensa elemental. Otro mecanismo de defensa, evasión. Pero si Juan está peor, ¿a mí qué me dices? Ve y dile a él primero. Yo estoy bien. Otro mecanismo de defensa, represión. Ni lo veo ni lo oigo. Yo no vi nada. Nadie me dijo nada. Yo sigo mi vida. O racionalización. Es que lo hago por amor. En el corazón no se manda. Y lo hago por amor. O también, pues, ¿qué quieres que haga? Pues es que de ahí como. Yo no puedo quitar esa práctica. De ahí como. Pues, ¿qué quieres? O identificación con el problema, ¿verdad? Pero mira cuántos beneficios he logrado desde que estoy haciendo esto. Desde que me enrolé con estas personas, en estas tranzas, en estos problemas, en estas prácticas, hombre, ¿cómo he prosperado? Pues, ¿de qué te quejas? Pero cuando todo esto, todos estos mecanismos de defensa mentales llegan a fallar, el resultado viene siendo, la táctica final llega a ser la agresión. Como le pasó a estos plateros, ¿verdad? En este alboroto de Éfeso con Pablo. Y quiero llevarlos a un ejemplo que no está en este pasaje, pero que sí nos puede ayudar a entender el hecho, que está en Marcos 14, para que yo creo que ahí podemos ver un ejemplo palpable de cómo ponemos mecanismos de defensa para negar la realidad que Dios nos está transmitiendo hasta llegar a un grado de agresividad. Y Marcos 14, versículo 66 al 71. al 71. Vean ahí, la negación de Pedro. Vamos a trasladarnos un poquito a eso. Todos sabemos que cuando Cristo fue arrestado, tomado, los apóstoles se dispersaron y Pedro estaba ahí esperando, ahí en el atrio del templo, mientras a Jesús ahí lo estaban cuestionando y demás. Y estaba Pedro allí. Todos conocemos esa escena, pero vamos a ver esta escritura. Dice, estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las sirvientas del sumo sacerdote, y al ver a Pedro calentándose lo miró y dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. El primer señalamiento, tú estabas. Pero él lo negó, diciendo, ni sé ni entiendo de qué hablas. Y salió al portal y un gallo cantó. Cuando la sirvienta lo vio, de nuevo comenzó a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos. Pero él lo negó otra vez. Y poco después los que estaban allí volvieron a decirle a Pedro, seguro que tú eres uno de ellos, pues también eres Galileo. Pero él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco a este hombre.
de quien habláis. ¿Qué vemos aquí? Vemos el hecho de que Pedro fue uno de los que se dispersaron cuando Jesús fue arrestado. Después de que Pedro le había dicho a Jesús: te seguiremos hasta el fin, incluso moriremos por ti. Y se habían todos retirado de él. Y estaban ellos, entre ellos Pedro, seguros en un lugar donde nadie los viera. Pero es descubierto por alguien y le dice: tú eres uno de los que estaban allí. Y el problema no era tanto el hecho de que tú andabas con Jesús, sino que tú le dijiste que ibas a estar con él e incluso ibas a morir por él, y estás aquí ahora calentándote las manos junto con esta gente. Y por eso viene la negación: no soy. Sí, tú eras uno de ellos. Otra vez le recuerda. Con esa afirmación, esa mujer le recuerda: tú le dijiste que ibas a estar con él hasta la muerte y ahora estás aquí. No. Hasta que Pedro explota. Comenzó a maldecir y a jurar: pero les estoy diciendo, maldita sea, que yo no soy el que estaba ahí. Yo no me parezco, yo no sé de qué hablan. Y fue donde cantó el gallo. Y al final, la agresión, la violencia verbal ahí. Ya finalmente no fallaron mis mecanismos de defensa para ocultar ese pecado, ese remordimiento que Pedro sentía. Y eso derivó en la negación a Cristo. Así pasa cuando no queremos entender. Se nos dice de una y de otra forma hasta llegar a la desesperación. Bueno, ¿cuál es tu problema? Bueno, ya cállate. Bueno, ya me fastidiaste. Ya te dije. Ya. Y así estos plateros, volviendo a la historia original, ¿cómo? Pablo está predicando, sí, ya hemos visto que ya ha ganado convertidos y está predicando que estos dioses no son verdaderos y lo que hacemos no son dioses de verdad y no, pues vamos. Y por eso se pusieron violentos y se precipitaron, dice la Escritura, arrastrando consigo a colaboradores de Pablo, y hubo violencia. Pero bueno, ¿por qué decimos todo esto? Porque sabemos que tenemos pecados que no son inconscientes, pero ahí estamos. O no queremos darnos cuenta de ellos para no enfrentar la dura decisión de tomar decisiones difíciles que cambien la dirección de nuestra vida. Pero también porque todo hijo de Dios debe limpiarse de la maldad. Y por lo tanto, todo hijo de Dios debe ser lleno del Espíritu Santo. Acompáñenme a un pasaje que está en Efesios. Efesios 5, versículo 17 y 18. Dice: así pues, no seáis, ¿cómo dice ahí? Insensatos. Aquí en esta Biblia dice necios, pero bueno, eso es lo mismo, ¿verdad? No seáis insensatos, sino entended cuál es la buena voluntad del Señor.
Y no, versículo 18, y no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Bueno, dice no más Espíritu, pero es el Espíritu Santo. Sed llenos del Espíritu Santo. Dice, no os embriaguéis con vino y no seáis necios. Entiende cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seas lleno del Espíritu Santo, no que tengas pecados ahí que por estás pasando en la vida y que no has resuelto. Y ahí pues, en eso de no os embriaguéis con vino, haz el ejercicio de cambiarle ahí por tu situación. Para alguien puede ser, no os embriaguéis con idolatría, con imágenes, estatuillas, sino sed lleno del Espíritu Santo. Otro, no os embriaguéis de fornicación, sino sed lleno del Espíritu Santo. No os embriaguéis de egoísmo, sino sed lleno del Espíritu Santo. Renuncia a tu propio yo. Otro puede ser, no os embriaguéis con indiferencia, sino sed lleno del Espíritu Santo. O no os embriaguéis de amargura, sino sed lleno del Espíritu Santo. Y así podemos infinitamente tomar muchos ejemplos. Pero bueno, finalmente, ¿qué es? Salud. ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Dime, ¿verdad? ¿Qué significa? Bueno, para que tengamos una idea de qué es ser lleno del Espíritu Santo, vayamos por favor a Mateo, no muy lejos de ahí. Mateo 22. (37 al 40). Mateo 22, ¿verdad? Sí, 22, 37 al 40. ¿Ya lo tienen? Dice de la siguiente manera, dice, y él le dijo, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Creo que podemos definir que ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de amor a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y de amor al prójimo como a nosotros mismos. Y alguien va a decir, está bien difícil. Y luego alguien, hombre, luego en esta ciudad, con esta gente que me saca de quicio, con esta gente, ¿verdad?, imprudente. Y bueno, ya todos hemos experimentado lo que es pasar por un mal rato. Pero es que cuando pensamos en esto de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, y decimos, está bien difícil, lo estamos pensando en función de nuestras propias fuerzas. Pues sí, pues así sí, pues no, pues imposible, ¿verdad? En nuestras propias fuerzas. Si alguien quiere asegurarse el fracaso, pues diga, me voy a esforzar, ¿verdad?, para amar al Señor, ¿verdad?, con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, y a mi prójimo como a mí mismo. A partir del día 1, hoy me esforzaré cada día. El fracaso absoluto,
¿verdad? De una vez le adelanto, ¿verdad?, que en sus propias fuerzas eso no va a ser. ¿Sí? Pero Dios es poderoso. El que nos llena del Espíritu Santo no somos nosotros. Dios es el que nos llena del Espíritu Santo. Él es el que nos llena de su Espíritu. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer nosotros nada más es pedir para ser llenos del Espíritu Santo en oración. Y cada vez ser más lleno del Espíritu Santo, y que este mandamiento de amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, sea una realidad sobrenatural en mí. Porque eso es un amor sobrenatural que solamente Dios puede dar. Y ahí dice el Señor Jesucristo, de eso depende toda la ley y los profetas. Es decir, aquel que tenga eso va a estar plenamente dentro de lo que la ley y los profetas demandan. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pida en oración: quiero ser lleno de tu Espíritu. Quiero tener ese amor sobrenatural por ti con toda mi mente, con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y quiero amar a mi prójimo como a mí mismo. Pídalo. Sabemos que en la oración aprovechamos y pedimos muchas cosas, y que dame dinero, y que mi hijo salga bien, y que le vaya bien, y que no se junte con malas personas, y que no se vaya la luz, y que haya agua, y por favor, ore por ser lleno del Espíritu Santo, que es lo que todo el mundo, nadie se le ocurre en la oración. Quiero ser lleno del Espíritu Santo, porque solamente siendo lleno del Espíritu Santo y con ese amor sobrenatural que Dios pone para amarlo a Él, entonces todo pecado se va. Todo camino equivocado, me doy cuenta de que está equivocado. Y no tengo que reaccionar violentamente, como los plateros, así de los que hablábamos al principio, así a la defensiva. Porque ya el amor de Dios, Dios lo ha puesto en mí. Ahí es donde cobra sentido aquel versículo de: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad la puerta y se os abrirá. Porque el que pide, recibe, el que busca, encuentra. A eso se refiere. Pidan la llenura del Espíritu Santo para amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. Porque solamente quien ama a Dios, a pesar de la lluvia, viene. Solamente el que ama a Dios, a pesar de la dificultad, renuncia a sus pecados, aunque esos pecados también implique renunciar a un beneficio. Solamente los que aman a Dios con todas sus fuerzas van a refrenar su boca para evitar que todo tipo de víboras, tepocatas y alimañas, ¿verdad?, salgan de nuestro ser. Entonces, deseas una victoria sobre el pecado, pide ser lleno del Espíritu Santo y pon en tus oraciones día tras día ser lleno del Espíritu Santo como una encomienda. Quiero ser lleno del Espíritu Santo, quiero amarte, lo que implica con todo mi corazón, mi mente y mi alma, de tal manera que primero estarás tú antes que cualquier beneficio que me reporte el pecado. Vamos a ponernos de pie un momento, hermanos, para orar. Vamos a orar y vamos a, no sé si alguna vez lo hayan hecho así, pero vamos a pedirle
al Señor que nos quite todo pecado consciente u oculto, pero que en ese proceso seamos llenos del Espíritu Santo y que no nos embriaguemos con vino o con toda clase de cosas que a Dios no le agradan, aunque parezcan buenas, aunque nos reporte beneficios. No nos embriaguemos con eso, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo nos llene de ese amor sobrenatural que solo Dios puede dar, porque el hombre es completamente incapaz de tener ese amor. El hombre es completamente inútil con sus propias fuerzas de tener esa capacidad de amor hacia Dios. Por lo tanto, es un don que Dios da. Entonces vamos a buscarlo, vamos a pedirlo. Señor, te damos gracias, Señor, en este momento, en esta mañana. Gracias por este mensaje, Señor. Gracias porque nos has mostrado, Señor, una realidad, Señor, de nuestra vida. A veces tenemos pecados, Señor, que no son parte de tu voluntad, no eran parte del propósito que tú tenías. Vamos por un camino diferente, vamos por un camino distinto y no nos damos cuenta, Señor. Y pasa la rutina, y se hace costumbre, y ya me siento tranquilo y me siento a gusto, y por lo tanto sigo en esa misma situación, Señor. Como estos plateros, Señor, que querían seguir su vida sin que nadie los molestara. Y a veces reaccionando de forma inadecuada, Señor, hacia tu voluntad. Pero, Señor, por eso queremos ser llenos de tu Espíritu, Señor. Queremos, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que controle nuestra vida. Que tu Santo Espíritu nos permita que te tengamos como la prioridad de nuestras vidas. Que tu Santo Espíritu nos llene de amor sobrenatural por ti y por nuestro prójimo, Señor. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, entra. Espíritu Santo, apaciéntase mi corazón y repósate en él y en toda mi mente y en todo mi cuerpo y en toda mi fuerza, y lléname del amor de Dios hacia ti y hacia el prójimo. Gracias, Padre Santo, Señor, por tus bendiciones. Padre, porque a veces no nos damos cuenta de que en nuestras oraciones solamente hay peticiones para nosotros mismos, Señor. Peticiones que reportan algún beneficio, y no necesariamente eso está mal, pero olvidamos también pedirte que seamos llenos de tu Santo Espíritu. Olvidamos pedirte que nos inundes de tu amor perfecto, Señor. Olvidamos que nos inundes de amor sobrenatural hacia el prójimo, Señor. Olvidamos que nos inundes del fruto de tu Espíritu, Señor. Y eso no lo tenemos en cuenta y seguimos la vida pensando que eres una especie de surtidor de despensa, Señor. Pero no eres así. Eres el Rey de Reyes. Eres nuestro Padre. Eres el Creador. Eres el Redentor. Eres el que nos quita del señorío del pecado. El que nos quita, Señor, toda esta carnalidad que nos oprime y nos da ese don de amor para amarte con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y ponernos en una situación de tranquilidad, Señor, de no reaccionar violentamente como reaccionaron los plateros de Éfeso, como reaccionó este hombre Demetrio, Señor. Porque ellos eran paganos, Señor, ellos no eran cristianos, pero hay aún así cristianos que reaccionan como gente como ellos, Señor. Que nos demos cuenta de esa realidad,
que nos demos cuenta del hecho vergonzoso de que a veces somos como personas que no te conocen cuando en realidad hemos dicho que te conocemos y te hemos recibido en nuestro corazón como Señor y Salvador. Permite, Señor, congruencia en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras palabras, en nuestras actitudes. Dice la palabra, dice la Escritura: no apaguéis el Espíritu, no contristéis el Espíritu Santo con nuestra actitud, con nuestros pensamientos negativos, con nuestro derrotismo, con nuestra amargura, con nuestro egoísmo, con nuestra comodidad. No apaguemos el Espíritu Santo que nos quiere llenar completamente. Padre Santo, Señor, que seamos siempre sensibles a la voz de tu Santo Espíritu para ser como Jesús. Gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, Padre, Señor, por estos hermanos que están aquí. Tú sabes, Señor, cómo ellos te están pidiendo. Tú sabes, Señor, sus necesidades, Señor, incluso las necesidades de los cuales ellos no están conscientes ahora, pero sabes que lo necesitan. Obra en cada uno de los hermanos que están aquí, obra en todos nosotros, Señor, en esta iglesia, Señor, la puerta estrecha, Señor, para que podamos ser llenos del Espíritu Santo y que sintamos en nuestro corazón que el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida. Gracias, Padre, Señor, te lo rogamos. Bendice las familias, bendice los hijos, los nietos, Señor, los hermanos, y obra, Señor, en cada uno de ellos, cumpliendo el propósito que tienes para sus vidas. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.